7:49 y establecemos contacto con la infectóloga de la Universidad de Chile, Claudia Cortés. Claudia, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Qué gusto entrevistarla. Hola, muy buenos días, Rafael. Y digo qué gusto porque vengo citando un tuit suyo hace 3 días sobre el avance de Omicron a partir del primer caso, que fue el 3 de diciembre, 4 de diciembre, y cómo ha ido aumentando la cantidad de casos diarios. A ver, el 4 del 12, el primer caso. El 10, o sea, una semana después, 5 casos. El 13, 12 casos. El 16, 30 casos. Podría seguir así, pero el 3 de enero ya vamos en 648 casos. Y además, para quienes les guste seguir el tema, Claudia puso también en su tweet un gráfico de cómo están los casos a nivel mundial y es absolutamente preocupante. Está disparado en la oleada más grande que hemos tenido hasta ahora desde el inicio de la pandemia. Sí, efectivamente, bueno, Omicron tiene características como virus que son bastante particulares. Esta variante nueva ha tenido una mejoría desde la perspectiva del virus en la contagiosidad, en la transmisión, y se convirtió en el virus más transmisible, más contagioso que conocemos, tanto como el sarampión, que era el que conocíamos antiguamente. Y eso demuestra que los casos se van duplicando a cada 2 o 3 días. Muy probablemente tenemos muchos más casos de los que conocemos. Hoy en Chile el estudio para saber específicamente qué variante tenemos se hace bien acotadamente, son estudios bastante caros, no todos los laboratorios tienen la tecnología, por lo tanto asumimos que el número real es bastante más alto. Sí, yo recuerdo que la secuenciación en Chile, en el mejor de los casos, era poco más de 1000. Se habló de llegar a 2000 secuenciaciones. Para los que nos están viendo, las secuenciaciones para saber de qué cepa es el virus. En Gran Bretaña se le hace a todas las personas que se le hace un test de PCR, se secuencia. En Chile es muchísimo más bajo. Sin embargo, parece, esto es información preliminar porque recién tenemos data de lo que ocurrió en Sudáfrica, pero parece que este virus es mucho más contagioso, pero para las personas vacunadas no es tan grave. Efectivamente, pero tú has dicho algo que es súper importante, para las personas vacunadas y con un esquema completo de vacunación y su refuerzo. Hoy día sabemos, y ya en general hay literatura científica que sí lo ha logrado demostrar, que Omicron tiene unas características y afecta como un cuadro bastante más leve para quienes tienen una protección adecuada con 2 dosis de vacuna más su refuerzo. Por eso es tan importante llamar a la gente que se coloque su refuerzo. Hay cerca de 3 millones de personas que todavía no lo han hecho, pero también recordar que hay 1,2 millones de personas que han decidido no vacunarse, que no han recibido ninguna dosis de vacuna. Esas personas, si se enferman con la variante Omicron, pueden tener una enfermedad tremendamente grave, necesitar hospitalizarse, necesitar unidades de cuidados críticos, eventualmente ventilación mecánica, y tienen riesgo de muerte. Quiero integrar al doctor Ignacio Silva, que es infectólogo del Hospital Barros Luco. Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días. Hola Rafa, buen día. Hola Claudia, gusto verte. Conversábamos con doña Claudia Cortés sobre la cantidad de personas que no están vacunadas, porque Omicron parece ser más leve, pero en las personas que tienen vacunación completa, esquema de vacunación completa y dosis de refuerzo. Hace un par de semanas estábamos preocupados por la existencia de más de 1 millón de personas con 18 años o más que no tenían el esquema de vacunación completo o simplemente no se habían vacunado. ¿Ha cambiado esa cifra? Mira, lo que más ha avanzado actualmente es la dosis de refuerzo. Yo creo que esas personas que todavía no han recibido ninguna dosis, que como comentaba Claudia, son aquellas que están en mayor riesgo de complicación. Son personas difíciles de llegar con el mensaje de la necesidad de la vacunación. Hay algunos grupos de esas personas que han mitificado un poco el tema de la vacunación. Afortunadamente son pocas en comparación con otros países, pero hay un grupo de ellos que no han podido vacunarse por problemas logísticos, por problemas de acceso a la vacuna, y creo que hay que enfocarse en llegar a esas personas también, llevarles la vacuna, tal vez a nivel comunal, a nivel de atención primaria, poder identificar esos focos donde se concentran los grupos de menor vacunación y llevarles la vacuna puerta a puerta de la manera que sea más fácil para ellos. Tal vez podemos cubrir un porcentaje de aquellos que están rezagados de esa forma.
No se empieza, Claudia. Hay un punto importante, Rafael, es que los niños, que hoy día sabemos que con Omicron y ya está descrito en Estados Unidos, de que se afectan bastante, y hoy en Chile los niños se pueden vacunar desde los 3 años de edad, y ahí todavía estamos más atrás. Hay un grupo de niños importante que no ha sido vacunado, cuyos padres han decidido, tienen temor, yo lo puedo entender, pero hay que recalcar que la seguridad de la vacuna no está en duda. Ya hay más de 7 billones de personas vacunadas en el mundo. La vacuna que mayoritariamente se usa en el país y con la cual se están vacunando niños, que es la vacuna Sinovac, es similar a la vacuna de la influenza, que colocamos todos los años en mujeres embarazadas y en niños desde los 6 meses de edad. Por lo tanto, es una vacuna muy segura. Tenemos que ir a vacunar a los niños también. Ya. A ver, ¿es necesario empezar a pensar en la obligatoriedad de la vacuna? La Organización Mundial de la Salud ha estado en contra, los expertos nacionales también. Tenemos que convencer a la gente, explicarles lo necesario que es, pero hay otras buenas medidas, como el pase de movilidad, que tiene una muy buena idea, siempre y cuando se fiscalice y cumpla su rol. El punto es que no se está fiscalizando lo suficiente. O sea, si transitamos libremente, entramos a restaurantes, a cines, nos subimos a un avión y no se pide el pase de movilidad, chequeando que esté al día, que tenga las 3 dosis y que corresponda a la persona, porque a veces uno muestra un pase de movilidad, pero no saben si ese código QR es tuyo o es de cualquier otra persona. Tienes que chequear la identidad también. Doctor Don Ignacio. Sí, creo que es súper importante lo que dice Claudia. Hoy día está la obligatoriedad del pase, pero no hay una fiscalización adecuada. Por lo tanto, hay muchas personas sin sus dosis que están realizando actividades que tienen un riesgo de contagio, y es la forma más cercana a la obligatoriedad que tenemos hoy día, considerando que la vacuna tiene aprobación de emergencia. Todavía no es una vacuna que tiene una autorización definitiva y que muchas veces no contamos con el stock necesario como para dar una cobertura global y obligatoria. Y además, que Chile es uno de los países con mayor cobertura voluntaria de la vacunación. ¿Sí? Y como dice Claudia, el pase de movilidad es una forma que nos puede ayudar a estimular a cubrir más sin necesidad de que sea una vacuna obligatoria, pero hay que darle una vuelta tal vez en este año a la obligatoriedad en algunas circunstancias, como existe con otras vacunas, por ejemplo en el ámbito sanitario, el personal de la salud, pero una vez que cuente con autorización definitiva, que probablemente con toda la evidencia que se ha generado en relación a la seguridad, que Claudia decía, son más de 7.000 billones de personas que se han vacunado con las distintas vacunas que tenemos hoy día disponibles y que han demostrado consistentemente ser seguras y eficaces. Así que probablemente se transite hacia la obligatoriedad, al menos en algunas circunstancias, pero por mientras creo que basta y sobra con fiscalizar adecuadamente el pase de movilidad. ¿Es una buena idea darnos la 4ª dosis, doctora Cortés, cuando IHU, la nueva variante, y Omicron, la que nos tiene atemorizados ahora, vinieron las dos de África, continente donde hay países que tienen 3% de la población vacunada y que mientras no los vacunemos van a ser una incubadora de variantes? Sí, es un tema bien complejo, es una muy buena pregunta. Nosotros me refiero al mundo, debiera mirar a la vacunación, el programa de vacunación desde una perspectiva global y macro, porque necesitamos que todo el mundo esté vacunado. No tenemos que mirar tan lejos, no tenemos que ir a África, podemos mirar en nuestro propio continente. Haití tiene menos de un 1% de vacunación, por ejemplo, y hay muchos países de la región que tienen tasas, por supuesto, inferiores a las nuestras. Por otro lado, sabemos que la inmunidad va decayendo con el correr de los meses y necesitamos reforzar la inmunidad. Me parece bastante adecuado que la autoridad sanitaria chilena haya decidido comenzar en los grupos de más riesgo, que son los pacientes inmunosuprimidos, los pacientes oncológicos, en quimioterapia, que ellos tienen una respuesta a la vacuna que es más pobre. Eso es con todas las vacunas. Por lo tanto, reforzar en ese grupo de personas es bastante correcto, pero también tenemos que tener una visión más global de la distribución equitativa de vacunas en el mundo. Doctor Silva, Argentina marcó 109.000 casos en un día. Hay una paradoja ahí. El día que nosotros marcamos 3.700 casos, tuvimos 30 muertes. Argentina tuvo 109.000 casos y solo 40 muertes. Y digo solo porque uno esperaría una cifra más grande, no por minimizar la gravedad de aquello. ¿Es un indicador de que Argentina tiene una gran cantidad de Omicron? Porque las palabras de la ministra de Salud fueron: se están enfermando, pero no se están hospitalizando y por tanto debemos tomarlo como una buena medida. ¿Deberíamos cerrar las fronteras con Argentina?
Bueno, hay varias cosas ahí. Uno, la forma en que en la que se contabilizan las muertes asociadas a COVID es diferente en cada país. O sea, hay que ver bien para ellos qué es la mortalidad asociada al COVID. Nosotros en Chile hemos tenido una mirada bastante amplia. Cualquier persona que fallece con algo asociado al COVID se contabiliza como un fallecido por COVID, que me parece muy bien para no subestimarlo. Y tal vez Argentina tiene otra forma de contabilizarlo y ahí yo no lo sé bien. De todas maneras, lo que estamos viendo en el mundo es la circulación de la variante Omicron. En Chile se han reportado pocos casos de circulación comunitaria secuenciados. Creo que Claudia lo mencionó al principio. Todavía estamos muy lejos de secuenciar una gran cantidad de exámenes como para saber la verdadera circulación de esta variante en el país. Es muy probable que tengamos muchos más casos de los que se han comunicado. Así que muy probablemente en Argentina y en Chile tenemos una circulación comunitaria y amplia de la variante Omicron. Y creo que de todas maneras hay que darle una vuelta nuevamente al tema del control fronterizo. Tal vez no cerrar fronteras, pero sí volver a plantearse las cuarentenas al ingreso o tener un seguimiento más estricto de aquellas personas que ingresan al país. Contar con una PCR negativa al salir y al entrar al país es una foto del minuto y 2 días después la persona puede presentar síntomas y estar cursando con COVID y haber contagiado a muchas personas a su alrededor. Entonces, más que cerrar fronteras, hay que plantearse una buena política de control y de trazabilidad de las personas que ingresan a Chile. Ahora, si nosotros tuviéramos un aumento de casos como el que hemos visto en la curva que usted publicó en Twitter, doctora, yo sé que el porcentaje de personas con Omicron con vacuna o sin vacuna varía un 3,49%, llegan a cama crítica y los vacunados un 0,3%. Dada la cantidad de personas no vacunadas en Chile, si entra masivamente Omicron, ¿tenemos la capacidad hospitalaria para atender a esas personas? Muy probable, porque lo hemos visto en otros países que van más adelante que nosotros en la evolución de la pandemia, que las tasas de hospitalizaciones no se asemejen a las que tuvimos en julio de este año o en julio del año pasado. Pero hay que considerar que aún así, si se enferma mucha gente, un porcentaje va a necesitar camas críticas y estas camas están siempre al tope porque son un recurso sumamente caro, son un recurso muy escaso en general. Entonces se va a desplazar, vamos a tener que sacar pacientes o dejar de recibir pacientes con otras patologías. Ese es el gran problema. El sistema sanitario está siempre al borde o muy cercano a su capacidad máxima, particularmente en las camas críticas. Entonces, cada vez que yo tenga que hospitalizar un paciente con un COVID, vacunado o no vacunado, mucho más probablemente no vacunado, voy a dejar de hospitalizar un paciente que tiene que hacerse una gran cirugía, que tiene una complicación después de una quimioterapia, un accidente de tránsito, un infarto. Ese es el problema, en que desplazo la utilidad de la cama. Sí, doctor... Y yo le agregaría, perdón Rafa, yo ahí le agregaría algo súper importante también, que es la fatiga del personal de salud. Eso, el recurso humano. No está en las mismas condiciones, está cansado física, emocionalmente. Hay un porcentaje de licencia enorme en tanto el sistema público como en el privado. Y varios se están tomando vacaciones después de 2 años sin poder salir y recién hubo una especie de respiro y empezaron a tomarse sus vacaciones. Entonces no es lo mismo hoy día recibir un aumento de casos que probablemente sea proporcionalmente menor que lo que vimos antes. Podemos adecuar la red, ya tenemos la experiencia, ya sabemos cómo hacerlo, ganamos expertise, pero el personal no es el mismo, en tanto, como te decía, física y emocionalmente no están igual de preparados. Sí. Quiero reiterar lo que siempre decimos acá, un saludo enorme al personal de salud a lo largo de todo Chile que hizo una pega maravillosa. Yo he tenido antecedentes de pediatras y kinesiólogos atendiendo camas críticas en turnos larguísimos durante el peor momento de la pandemia. Ahora, la variante IHU, porque Omicron tiene 30 mutaciones, pero IHU tiene 47. ¿Sabemos algo más de eso? ¿Tenemos que estar asustados? No todavía. La Organización Mundial de la Salud todavía no la califica. Ellos son quienes dicen si es una variante de preocupación, una variante de atención. La verdad es que todavía no sabemos mucho, pero vamos a seguir teniendo variantes. Si la gente dice, ¿pero por qué otra más? Porque mientras no nos vacunemos todos, literalmente todo el mundo, van a seguir apareciendo. Esto es lo que hacen los virus, es normal. Los que nos dedicamos a trabajar con virus, no es algo que nos sorprenda. Los virus mutan. ¿Qué es una mutación? Es cuando se está
generando un virus nuevo, se produce un pequeño error, que es una diferencia mínima, y en algunos casos una diferencia un poco más grande que lo que estamos viendo con Omicron, con IJU, pero hay que ver también qué repercusiones tiene en la actividad del virus. Bueno, tenemos preguntas, doctor, que han llegado a través de redes sociales. ¿Qué pasa con nuestro sistema inmune, dice Canito, en el tiempo? ¿Cómo nos afectará con otras enfermedades si se estará constantemente recibiendo dosis de refuerzo? Incluso ahora se hará mezclando diferentes vacunas. ¿Cuáles son los estudios científicos? Y dice, por lo que sé, no los hay. Sí, existen varios estudios, sobre todo sobre la combinación de distintas vacunas, que han demostrado que incluso estos esquemas heterólogos que se llaman, al combinar distintas plataformas de vacunas, tienen mejor respuesta que los esquemas con una sola plataforma de vacuna. Sobre todo al combinar Sinovac con vacunas de RNA mensajero como Pfizer y Moderna. Sí. Esa combinación ha demostrado ser bastante efectiva y segura. Ahora, de todas maneras, no es gratis estar vacunándose constantemente, por eso tenemos que enfocarnos al control universal de la pandemia. La vacunación es uno de los pilares que ha demostrado ser tremendamente importante, pero no el único. Tenemos que fortalecer las otras medidas de prevención, las medidas de autocuidado, uso de mascarilla, distanciamiento, ventilación, que los conocemos muy bien. Y lo que tú mencionabas antes, Rafa, es fundamental. Mientras no se controle la pandemia en los países donde se están generando hoy día las variantes, nosotros vamos a seguir este círculo vicioso de nueva variante, nuevo refuerzo, nueva variante, nuevo refuerzo, que solo se va a acabar cuando logremos vacunar de manera amplia a los países más pobres. Y si no, vamos a tener que seguir pensando en refuerzos, que por supuesto que esta activación del sistema inmune vamos a tener que vigilarla. Existe en nuestro país un sistema de farmacovigilancia súper bueno que lidera el ISP y que constantemente nos va mandando actualizaciones sobre la seguridad de las vacunas, de los refuerzos, de las distintas plataformas, y que hasta ahora han demostrado consistentemente ser seguras y eficaces. Pero aquí el foco no es seguir vacunándose eternamente, es cortar la pandemia en algún momento. Claro. Tenemos más Pero también preguntas. hay que considerar, Rafa, que el vacunarse, no se piensen en los niños. Los niños, cuando nacen, un recién nacido hasta los 2 años de edad, recibe numerosas vacunas. O sea, esto de estar vacunando y recibiendo no es que vaya a afectar nuestro sistema inmunológico, no nos hace más indefensos contra otras enfermedades. ¿Qué es una vacuna? Es una forma de entrenar el sistema inmunológico. Los niños, que son quienes históricamente más se vacunan, reciben vacunas contra 10 tipos de enfermedades distintas y no pasa nada, digamos, no es una cosa grave. Sin duda, no podemos estar vacunándonos cada 6 meses. Hay un montón de memes y chistes de que después la vacuna va a ser semanal, diaria. No vamos a llegar a eso, por supuesto, pero hay seguridad. Lo que me importa transmitir es que la vacunación hoy es segura. ¿Hay alguna información, doctora, de que hayan tenido niños reacciones adversas a la vacunación? Leo acá en redes sociales, pero me gustaría preguntarlo. ¿Tenemos, de manera más amplia, tenemos antecedentes de que niños tengan reacciones adversas a la vacuna? Es que todos podemos tener reacciones adversas a la vacuna y es algo esperable, si lo importante es que no sean reacciones adversas graves. El dolor en el brazo, la sensación de dolor muscular que hemos tenido algunos después de las dosis de refuerzo, por ejemplo, es algo que es muy menor, es bastante frecuente, y tener fiebre quizás 1 o 2 días después de vacunarse, pero eso no significa que la vacuna sea insegura, es parte de cómo funciona, cómo se está activando mi sistema inmunológico. En los niños también hay reportes, pero cuando uno ve el macro, toda la cantidad de dosis recibidas, la cantidad de efectos adversos graves o serios que requieran hospitalización o atención médica son mínimos, marginales. Tenemos más preguntas desde el vacunatorio con Paloma Ávila. Paloma, tú has escuchado al doctor Silva y a la doctora Cortés. Sí, Rafa, seguimos acá en el vacunatorio comunal de Pedro Aguirre Cerda y claro, existen preguntas desde las personas que están aquí adquiriendo sus vacunas. Muy buenos días, ¿tu nombre? Muy buenos días, Francisca. Francisca, cuéntame, tú me comentabas anteriormente que tenía una pregunta para los doctores en el estudio. Sí, ¿hasta cuándo nos vamos a vacunar? Porque vemos que se alarga y la verdad cada vez nos duele más el brazo, entonces... Y la secuela, bueno, yo sé que entiendo que es incontrolable, pero... ¿iremos a llegar hasta la 8ª dosis? A ver, doctora, me parece que usted había respondido casi textual a esa pregunta recién. ¿Se la puede repetir a Francisca?
Sí, hola Francisca. Nos vamos a vacunar, probablemente ya vamos a ir distanciando un poco más las dosis de refuerzo, pero esto va a seguir ocurriendo mientras no se vacune todo el mundo y tenemos que vacunarnos todos. Muy bien, hasta que nos vacunemos todos. Paloma. Nos vacunemos todos, Francisca. ¿Crees que ese entonces es el método para combatirlo? ¿Crees que quizás las personas se pueden aburrir un poco de esto, de estar acudiendo a los vacunatorios cada cierto tiempo? Sí, sin duda creo que se puede ir perdiendo la fe, pero el llamado siempre es a creer en la ciencia y hacer lo mejor para la población. Muchas gracias, Francisca. Vamos a caminar hasta por acá para ver si otras personas tienen dudas con respecto también, considerando las altas cifras que han habido durante el último tiempo, las que ya mencionábamos, 3.799 casos. Hola, disculpen, ¿cómo están? Quería preguntarles, estas altas cifras que se han registrado el jueves, el viernes, 3.799 casos, la más alta incluso en los últimos 6 meses, ¿lo alarma de alguna forma? Bueno, la verdad es que sí. Omicron supone que son contagios por Omicron. Entonces no se conoce mucho sobre este virus o sobre esta cepa, digamos. Y la verdad es que a nivel mundial se ha visto que ha habido una explosión en cuanto a los contagios. Entonces la verdad es que es preocupante. Ahora lo bueno es que yo creo que por las tasas de vacunación que han habido, quizás los efectos no han sido graves, o de la gravedad que hemos tenido años atrás. ¿Ustedes como familia están tomando medidas quizás adicionales considerando la variante Omicron? Quizás, no sé, uso de doble mascarilla o hacer recambios cada periodos más cortos de tiempo, por ejemplo. Bueno, el uso de la mascarilla siempre, ¿ya? Lo que sí, el recambio de acuerdo a lo que se establece para el tipo de mascarilla, eso también lo hacemos. Y lo otro es vacunar, es tener las vacunas al día. Nosotros tenemos las 3 vacunas, ahora estamos esperando la 4ª dosis. Y eso. Entiendo que ahora en enero empiezan con la 4ª dosis. La fecha no la conozco. Muchas gracias. Le aprovechamos de comentar que para mayores de 55 la semana entre el 3 y el 7 de febrero. Vamos a seguir acá en el vacunatorio comunal de Pedro Aguirre Cerda, atentos a las consultas que tengan la gente. Rafa. Sí, hay gente que me pregunta acá en redes sociales sobre si es necesario o sería necesario mostrar el pase de movilidad en la locomoción colectiva, por ejemplo, el metro en hora punta. Yo recordaba que al principio de la pandemia se nos decía que este virus era poco transmisible, no como el del sarampión. Lapso de tiempo es tan transmisible como el del sarampión, la variante Omicron. ¿No deberíamos empezar a exigir también el pase de movilidad en el metro a la hora punta? Doctor Silva. Yo creo, Rafa, que mientras más restricciones en situaciones de alto riesgo pongamos a las personas no vacunadas, más protegidos vamos a estar todos. Y es por un tema de cuidado de ellos y de las otras personas. Me parece que si es que es posible, sería ideal, pero veo difícil la fiscalización, que lo comentábamos antes. O sea, tienes que tener un mecanismo que cada persona que ingresa al metro sea fiscalizada de manera correcta. Como decía Claudia, no es solo mostrar un código QR, sino que comprobar que ese código QR esté validado, que corresponda a la persona que lo está mostrando, que tenga todas sus dosis al día. Entonces, me parece complejo de instaurar, pero sí me parece que en la medida que haya más circulación, y eso también se puede ir adaptando según el momento epidemiológico en el que nos encontremos, en qué situaciones exigir y no el pase de movilidad. Por supuesto que si nos encontramos ante una nueva ola con un aumento significativo de los casos, con una ocupación crítica de las camas de hospitales y clínicas, tenemos que ser más estrictos en la solicitud, pero tiene que acompañarse de una fiscalización, ¿no? Si no, se genera una medida que queda en el aire y la gente pierde un poco la confianza. Tenemos otra pregunta que llega a través de redes sociales, la vemos en pantalla. ¿Qué opina la doctora respecto del inicio de clases presenciales, considerando el aumento de casos de contagios y que esto podría ser el inicio de otra ola?
Una buena pregunta. Es difícil todavía proyectar cómo vamos a estar en marzo. Me parece que además hay que tener otro punto en análisis que es muy relevante, que es la salud mental de los niños. Hay niños que no han vuelto al colegio en 2 años, que no han socializado con sus pares, que ya no solo pensando en lo educativo, en lo educacional duro, sino que en la parte ya más emocional y psicológica de los niños. Por eso es tan importante, para que los niños vuelvan a clase, es nuevamente que se vacunen. Tienen que vacunarse los niños, tienen que vacunarse sus padres, los personales de los colegios están mayoritariamente todos vacunados. Entonces, por ahí tiene que ir. En el fondo tenemos que ir retomando nuestra vida normal, nuestra vida prepandémica, y para eso tenemos que hoy día vacunarnos. Ya, o sea, pero como ha ocurrido en otras partes, las clases son lo último que se suspende y lo primero que se reinicia. Eso debería, porque si no, la brecha que tenemos en Chile entre la educación para niños con menores y mayores recursos se va a seguir ampliando. Así es, ese es uno de los grandes conflictos que hemos visto y ha evidenciado. De hecho, COVID, una de las cosas que ha hecho en el mundo es marcar aún más las diferencias entre países ricos y pobres, entre poblaciones ricas y pobres. Es el gran drama que ha hecho muy evidente COVID hoy en día. A ver, hay un mito ampliamente extendido. Yo sé que es un poco ridículo la pregunta, pero necesito que se despeje porque hay gente que la cree. ¿De dónde salió esto de que las vacunas tienen grafeno? No lo sé. No. Los contenidos de cada vacuna están descritos en los folletos de cada una y no describen que tengan grafeno, no hay nada que lo haya. En general son noticias que circulan en algunos sitios web de personas antivacunas y no tienen referencias de estudios clínicos, ni revisados por pares, ni nada científico que lo sustente. Yo honestamente no sé si hay algún respaldo más, ni si da para conversarlo más tampoco. Disculpe. A ver, leo un titular que dice: Salud resuelve incorporar el COVID-19 como patología GES. ¿No lo era hasta ahora? No, GES son patologías, cerca de 80 patologías que tienen un estudio, es un proceso bastante complejo el que se decide incorporar a una patología al sistema GES o no. Hoy en día ha funcionado esta integración pública-privada, que ha sido muy buena, que ha funcionado muy bien en el país, para que todas las personas que requieran hospitalizarse tengan una cama, independiente de si en su hospital de base no esté disponible, entonces se traslada a una clínica privada. No tengo muy claro qué significa, qué garantía se le va a entregar a las personas para que esto se considere GES. Hay que pensar en algo que es bien importante, sí, que es la rehabilitación. Existe el COVID prolongado, que son los síntomas y las molestias que quedan algunas personas después de haberse ya recuperado, de no tener el virus y no estar contagiando, pero que eran algunos con sintomatologías neurológicas, musculares, y eso va a requerir rehabilitación. Si el GES se enfoca a ese punto, es un gran avance. Muy bien, y eso significaría que vamos a tener, porque el conteo de secuelados es enorme: nefrología, cardiología, broncopulmonares, neurológicos, son toda una enorme cantidad de secuelas que recién estamos descubriendo. Bien. Sí, yo ahí le agregaría a Rafa también que además de que estoy súper de acuerdo con la cobertura del COVID prolongado y que es una patología que hemos hasta ahora subdiagnosticado y no le hemos dado la importancia y probablemente nos dé que hacer durante varios años. También la cobertura económica 100% a la enfermedad. Hay personas que se han endeudado en base al COVID, ya sea tanto en lo público como en lo privado, por la enfermedad, por la rehabilitación, etcétera, y creo que eso sí tenemos que hacernos cargo como país. Muy bien. Quiero agradecerles a ambos por el tiempo que nos han destinado. Una última pregunta. ¿Puede que esta oleada sea mucho más grande, pero más leve, más corta y más leve, dado esta característica de Omicron, de que sería menos virulenta en caso de personas vacunadas? Depende de eso, de las tasas de vacunación. Por otro lado, esta variante partió en Sudáfrica y vemos que después de algo así como 6 o 8 semanas los casos ya empiezan a decaer. Y Sudáfrica también tiene unas tasas de vacunación no tan altas como las nuestras, pero más o menos adecuadas. Pero tenemos que confiar en la vacuna nuevamente. Muy bien.
Doctora Cortés, doctor Silva, Claudia Cortés, Ignacio Silva, les quiero dar las gracias por todo el rato que nos han dedicado aquí en CNN y Chilevisión y por el intermedio de ustedes a todos los trabajadores de la salud de este país que se sacaron la mugre durante los últimos 2 años. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Rafa. Muy bien. Hasta luego. Son las 10.